Hola, buenos días chicos. Lo que vamos a hacer hoy es un poco una visión general de lo que ha pasado en la última semana para tener una visión macro de lo que es el momento actual de la economía. Entonces, lo que vamos a ver es, sobre todo, vamos a empezar por lo que es el Standard Poor's. Podemos notar como el Standard Poor's en este momento está casi en máximos históricos. Estamos hablando de una diferencia casi, diría, nula y seguramente en el día del viernes ha tocado máximos nuevos. Y como podemos ver, lo que es el índice de la volatilidad, que da el tamaño de riesgo que se está pasando en el mercado, es muy bajo, está en mínimos, no te digo mínimos históricos, pero mínimos de temporada. Estamos viendo una cantidad de 15, que es por todo lo que es por debajo de, considerar que todo lo que es por debajo de 20 es algo que significa, el VIX que está por debajo de 20 indica que la volatilidad en el Standard Poor's es baja. La volatilidad lo que nos da es una idea de lo que pueden ser las variaciones de los precios de las acciones, ¿ok? Eso es volatilidad. Entonces esa es la que vamos viendo. Cuanto más baja está, y es más probable que el índice esté a neutral positivo, el índice del Standard Poor's americano, ¿ok? Porque cuando el índice empieza a bajar rápidamente, que normalmente cuando baja es más rápido, la volatilidad suele subir por arriba. Entonces, lo que podemos notar, lo que podemos meter en nuestras notas es Standard Poor's en máximos y VIX, que es la volatilidad, en mínimos en este momento, ¿ok? Pero esta es una parte de la historia, porque como lo que estamos viendo en este momento es que hay muchos peligros y hay muchas cosas que se están temiendo en el mercado. Ok, sobre todo todo lo que está relacionado a la supply chain, entonces la manera de que han los productores de obtener materias primas, que en este momento está siendo muy difícil. Lo que podemos notar, por ejemplo, es si nosotros vamos a ver lo que es algunas, ¿cómo se llama? El Baltic Dry Index, que este es a ver, lo vamos a meter en línea, así se ve mejor. Ese es el precio de los containers, de lo que cuesta enviar un container. Al ser dry significa que dentro no hay petróleo o no hay gases, entonces estamos hablando de todo lo que son containers llenos de mercancías normales, ¿ok? Entonces podemos ver cómo a partir del último periodo ese precio ha ido subiendo. Estaba en mayo de 2020 en mínimos porque nadie por la pandemia ya estaba enviando, y ha subido de 9 veces comparado con esto. Ahora, si nosotros lo vemos con un tiempo un poco más largo, podemos ver que la media de este Baltic Dry Index está más o menos alrededor de los 1500 y ahora estamos en 4000 y pasa. Entonces significa que el Baltic Dry Index, el coste de enviar materias primas alrededor del mundo, ha subido de 4 veces. Imaginar que en el 2008 también hubo algo similar, pero estaba muy conectado sobre todo con lo que era el precio del petróleo, y el Baltic Dry Index llegó a 12.000. Entonces tenemos todavía espacio para subir, pero ese es un máximo muy importante y que eso impacta muchísimo sobre todo lo que son los valores de los valores de las mercancías. Entonces podemos decir transportes que van para arriba, ¿ok? Precios de transportes que son muy altos. Nosotros ahora, esto es sobre todo importante, el precio de los transportes que son muy altos, porque nos puede dar una idea de lo que está pasando a nivel macroeconómico, sobre todo porque puede esto impactar en lo que es la inflación. Y la inflación en este momento es uno de los parámetros más importantes. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a poner inflación, ¿ok? Porque los bancos centrales se esperaban una inflación transitoria. ¿Qué significa? Que habían dicho, en el 2020, como hubo la pandemia, los precios habían bajado muchísimo, y entonces ahora, al volver a la normalidad, entonces imaginar que esos son los precios, los que habían hecho los precios es en el 2020 bajar mucho, ¿ok? Dice, en el 2021 vuelven a lo que era el valor normal, y entonces todo esto, toda esa diferencia que es la inflación mesurada año sobre año,
va a ser una diferencia muy grande porque los precios eran falsificados en el 2020, eran falsos, eran bajos en el 2020 y entonces vamos a tener esa inflación. Pero lo que está pasando es que en realidad esa inflación por los costes de las commodities, de las materias primas muy altos y de los transportes muy altos, lo que está pasando es que esa inflación no parece ser simplemente este tamaño la inflación, pero que sino que parece que va a ser mucho más alto. Entonces, los bancos centrales que esperaban de tener los tipos de interés a 0% por un tiempo largo y tener un quantitative easing a tiempo indefinido, en teoría decían hasta 2023, ahora lo que van haciendo, lo primero que van a hacer es van a cortar este quantitative easing del 2023, ya lo van a cortar al 2022, van a empezar probablemente en noviembre a hacer el tapering, que el tapering significa ya van a disminuir la compra de bonos y probablemente muchos bancos centrales ya se están moviendo para mover tipos de interés. Ya lo ha hecho New Zealand, ya lo ha el Reino Unido ya ha dicho que lo va a hacer dentro de poco, así que ya es una seguridad que lo va a hacer, y entonces todo esto va a impactar sobre la economía. ¿Qué pasa? Que si los tipos de interés y el quantitative easing ya no va a tener quantitative easing, ya va a ser tipos de interés más altos, lo que va a influenciar sobre todo es en el precio de los mercados, ¿ok? Porque el precio de los mercados, lo que va a pasar es que el precio de los mercados va a subir, va a bajar porque hay una rentabilidad menor comparado con los tipos de interés. Al mismo tiempo, todo esto de la inflación, ¿qué ha hecho? Ha hecho que el Bitcoin haya subido muchísimo, porque mucha gente ya ve el Bitcoin una manera de defenderse contra la inflación. Mirar como en la última temporada que ha habido mucho miedo a la inflación y también ¿cómo se puede decir? Una relajación de lo que son de lo que es la SEC americana sobre el Bitcoin, diciendo que por ahora no está pensando de tomar ninguna decisión sobre él. Mirar cómo el Bitcoin ha pasado rápidamente en algunas semanas de 40.000 a máximos históricos de 67.000. Y también hemos visto el primer futuro sobre el primer ETF sobre el Bitcoin. Ese es un ETF sintético, que significa que es un ETF que no está relacionado directamente al Bitcoin, sino que está relacionado a los futuros del Bitcoin. Entonces ellos compran futuros, ¿ok? Entonces lo que podemos describir ahora dentro de nuestros temas, el Bitcoin. Eso ha sido algo muy importante. Yo creo que en este momento todo esto de las cripto está teniendo mucho interés de parte de todos. Han visto que las criptos parece que están aquí para estar, no para aparecer un tiempo y para irse dentro de poco, y así que es muy importante. Al mismo tiempo vemos como el gold también ha tenido una temporada más positiva, porque mucha gente también, si en realidad el gold está más relacionado con los tipos de interés, lo ve como una manera para defenderse de la inflación, ha subido, pero dentro de todas las materias primas podemos ver que el gold ha sido uno de las materias primas que menos han subido. Por ejemplo, lo que podemos mirar el cobre, lo que ha hecho en los últimos tiempos, a partir de marzo hasta el día de hoy, ha subido más del doble, ¿ok? Y al mismo tiempo, ¿qué vamos a ver? Podemos ver otras materias primas agrícolas, como pueden ser el algodón. El algodón también ha tenido, perdonadme, este es el algodón que ha tenido la manera de subir muchísimo. Mirar, de 88 ha pasado a 112. Y tenemos, el café. El café también ha pasado de 120 a 190, a 210, yo lo he visto a 210, a 200 casi, y así muchas otras materias primas. Así que las materias primas en este momento están a precios muy altos, y eso influye sobre los tipos, sobre lo que son los costes y la inflación. Entonces probablemente esta inflación, estos costes que inicialmente los productores están teniendo dentro, pero dentro de poco lo tendrán que meter hacia el mercado, ¿ok? Y luego ha habido también algunas de las grandes compañías que han empezado a sacar resultados. Esta semana van a ver las más grandes, que son
el grupo de Microsoft, Intel, Microsoft, Apple y Google, lo que ahora se llama Alphabet. Al mismo tiempo hay otras que han sacado resultado y que ya se está viendo los problemas que ha habido con la entrega de materias primas, como decía antes, de los transportes. Mirar, esa es Intel, que ha dicho que básicamente está teniendo problemas para que las materias primas le lleguen, ¿ok? Entonces no puede vender. Y eso probablemente se va a ver en todas las empresas que están relacionadas con productos físicos, ¿ok? Si no están dispuestas a pagar un premium y entonces a perder marginalidad, es muy difícil que ellas puedan mantener el ritmo de crecimiento, el ritmo de ventas que tenían anteriormente, y sobre todo el ritmo de precios que tenían anteriormente. Muchos de ellos tendrán que subirlos. Y no todos pueden subirlo. Apple tiene, por ejemplo, un producto donde le viene muy fácil subir el precio del producto porque tiene una clientela que está muy enganchada con el producto suyo, pero no para todos es así. Y lo que se está pensando es que el problema de la supply chain puede empeorar, porque en este momento hemos llegado a un momento en que mucha de la industria lo que está haciendo es órdenes más grandes, porque tienen miedo de decir, mira, voy a ordenar ahora porque me va a llegar la materia prima dentro de 3 meses, cuando normalmente llegaba dentro de una semana, ¿ok? Pero necesito para 3 meses, entonces tengo que ordenar muchísimo más. Y eso está pasando en todas. Entonces, todas las órdenes son órdenes muy grandes. Para que se puedan abastecer todas esas órdenes se va a tardar tiempo. Y hay todo un problema dentro de la cadena productiva, porque hay mucha gente que todavía falta en los sitios de trabajo. Gente en los puertos. En los puertos el número de trabajadores son bajos. Camioneros. ¿Okay? Gente que trabaja, empleados y trabajadores de industria, ¿ok? La industria está teniendo un problema muy grande en encontrar trabajadores, mano de obra, muy grande, y eso está pasando en muchos lados. Y al mismo tiempo todo esto se le añade también una crisis energética, ¿ok? Una crisis energética que está pasando sobre todo en la India y en China, porque la India y China sobre todo producen electricidad con carbón. Y en este momento, como hay falta de mano de obra, el carbón es una materia prima que necesita muchísima mano de obra, no se toma en automático como puede ser el petróleo o como puede ser el gas natural, y entonces están teniendo problemas también de electricidad. Y todo esto se impacta en todas las materias primas, y sobre todo cuando se habla de India y China, que son dos grandes productores de bienes, eso va a impactar en lo que es, otra vez, volvemos a lo que era el problema de la inflación, ¿ok? Entonces todo eso va a impactar sobre la inflación y otra vez en los tipos de interés. Entonces, esta es un poco la realidad. Ahora, nosotros esto nos importa relativamente, no tenemos que pensar que se acaba el mundo, porque no se va a acabar, simplemente el mundo se va a adaptar a la nueva condición, pero nos sirve sobre todo para a la hora de mirar dónde tenemos que invertir. Probablemente no vamos a invertir en este momento en los retail sale, en todo lo que son entonces empresas que van a vender a retail, porque esas empresas probablemente tendrán que subir precio y no podrán subir precio rápidamente, y entonces van a tener un impacto probablemente en los márgenes que van a tener. Entonces nosotros vamos a ver sobre todo empresas que están relacionadas con las finanzas en ese momento, porque si los tipos de interés suben, las finanzas normalmente gana más dinero, porque ellos dan préstamos, y el gap que van a tener entre el precio del tipo de interés y el préstamo es más alto, ¿ok? Entonces, porque el riesgo sube, entonces se pueden dar préstamos más altos. Probablemente todos los que están relacionados con la energía y con la producción de materias primas. Todos estos temas a nosotros nos interesan, ¿ok? Y son temas que van a tener un impacto bastante fuerte. Ahora, yo creo que esto es el mercado actual. Probablemente lo que vamos a ver en el futuro va a ser una adaptación de todo el sistema y de una vuelta a la normalidad, porque se van a adaptar como hay extra profitos en algunos sectores, como he dicho, en lo que son puertos, en lo que son transportes, en lo que es energía, se va a adaptar
la oferta se va a adaptar con el tiempo y entonces esos precios van a bajar, y eso va a ser que normalmente algo que vamos a ver en el futuro. Ha pasado muchas veces con muchos productos. Por ejemplo, mirar las mascarillas, que ha habido un momento, las mascarillas contra la pandemia, ha habido un momento en que no había oferta de mascarilla porque la demanda había subido de manera exponencial y entonces el precio estaba muy alto. Al día de hoy las mascarillas se encuentran por precios ridículos y muchas de las empresas que producían mascarillas tienen problemas porque deben dar precios demasiado bajos porque la producción ha subido demasiado. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las cosas que están pasando en este momento. Voy a intentar hacer más vídeos de este tipo para que os deis más una idea de lo que es el mercado actual, y vamos siguiendo así, dando vídeos donde podemos tener unas ideas de cómo nos tenemos que enfocar para construir nuestra cartera y tener los más éxitos posibles. Espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto.